Le hemos titulado La cuestión del tiempo y hemos colgado ahí una pregunta como subtítulo. ¿Puede realmente definirse el tiempo? ¿Estamos ante un concepto prácticamente imposible, digamos, de definir, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver en qué paramos a raíz de esta exposición y por supuesto, creo que no hay un mejor punto de arranque que esa expresión que hemos repetido y escuchado tantas veces respecto a este asunto, ¿verdad? La expresión de San Agustín en sus confesiones. ¿Qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Parece como que tenemos, digamos, una idea del tiempo, tal vez por la propia vivencia, digamos, personal, y entonces como que estamos algo convencidos de saber qué es el tiempo, pero ya a la hora de entrar en pormenores, de tratar de exponer realmente en qué consiste y qué es el tiempo. Entonces, parece como que no sabemos nada y estamos en la más terrible ignorancia, ¿verdad? Y esto parece que no es una sola experiencia personal, sino que también pudiera abarcar eh, la misma historia de la filosofía, ¿verdad? Porque después de tanto tiempo aún nos seguimos haciendo la pregunta de qué realmente es el tiempo. Y aquí tenemos para recordar algunas propuestas, ¿verdad? ¿Es realmente el tiempo una forma de intuición a priori de la sensibilidad? Eso hemos aprendido con Immanuel Kant al tratar de resolver, digamos, el problema de la percepción, ¿verdad? De la experiencia, según él partiendo, pues, de las categorías a priori de la sensibilidad, ¿verdad? Juntamente con la causalidad y la espacialidad, pues el tiempo para Kant es precisamente eso, ¿verdad? Una intuición, una de las condiciones importantes para la experiencia sensorial. O se trata más bien del espíritu de Georg Wilhelm Friedrich Hegel desplegándose. Esta era de algún modo la concepción hegeliana del tiempo, ¿verdad? No es más que el despliegue del espíritu absoluto que se va concretando pues en las diferentes etapas de la historia, tanto como espíritu objetivo y como espíritu subjetivo. ¿Será realmente el tiempo entonces el mero despliegue del espíritu? ¿O podríamos también recordar la propuesta de Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Se trata simplemente de eso cíclico propio de su teoría del eterno retorno, digamos, que él de alguna manera
vislumbró y que constituye, digamos, la explicación última, digámoslo así, de lo que ocurre en el mundo y también en la vida humana. ¿Será realmente el tiempo eso? O incluso tenemos aquí una cuarta posibilidad, ¿verdad? ¿Somos acaso nosotros mismos el tiempo? Como asegura precisamente Martin Heidegger, no solo en Ser y Tiempo, ¿verdad? Su obra magna, podríamos decir, sino en el resto de sus escritos también, ¿verdad? Si del tiempo prácticamente somos nosotros, el tiempo pues es inherente a lo que somos, ¿verdad? Y no hay realmente para más. El ser no sabe nada de la temporalidad, ¿verdad? Porque el tiempo lo constituye prácticamente el Dasein, el ser. Ahí. Bueno, ya aquí tenemos 4 posibilidades, entre las cuales pues podríamos de algún modo elegir, si queremos decirlo así, ¿verdad? Recordemos que entre otros fue Henri Bergson el que señaló que la cuestión del tiempo era realmente el problema central de la metafísica, ¿verdad? Porque es un asunto metafísico. Vamos más allá de lo puramente material, vamos mucho más allá de lo puramente físico. Es una cuestión evidentemente metafísica. Y entonces para Henri Bergson, la metafísica no puede realmente ir más allá si no ha resuelto ese que es el problema esencial y central de ese discurso tan importante en el campo de la filosofía. Ahora, en medio de estas actitudes, digamos, o propuestas acerca del tiempo, también ha habido quienes han señalado que el tiempo es en realidad una verdadera perplejidad, ¿verdad? Nos quedamos perplejos, nos quedamos con la boca abierta, como decimos común y corrientemente ante la cuestión del tiempo, y las razones realmente son variadas, ¿verdad? Por un lado, el tiempo podría ser algo que nos deja perplejos dada la diversidad enorme de definiciones que hay al respecto, ¿verdad? Ya hemos mencionado solo algunas, pero hay muchas más, ¿verdad? Pero por otro lado, es un concepto que ha ido variando, digamos, el mismo a través del propio tiempo, es decir, a través de sí mismo, ¿verdad? Las formas realmente de definirlo han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es bastante difícil contar con una definición, digamos, exacta, como ocurre con otras tantas cosas y otros tantos temas propios del ámbito de la filosofía, pues, y no solo de la filosofía, como lo vamos a ver dentro de algún momento. Entonces, esa variedad de definiciones, pues realmente hace que el tiempo sea una verdadera perplejidad, ¿verdad? Pero también porque el tiempo es una dimensión esencial de la existencia humana, ¿verdad? Es decir, nuestra vida está amarrada rotundamente al tiempo, ¿verdad? Y por supuesto, ese estar amarrada la vida al tiempo es algo que cada quien también experimenta de una manera muy
muy particular y podríamos decir muy personal, ¿verdad? De modo que, aunque dividamos, digamos, la vida en periodos como el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la madurez, la vejez y la muerte, en fin, bueno, sucede que cada una de esas etapas ha sido vivida, es vivida y será vivida por cada quien de una manera muy particular y muy personal. Y entonces, debido precisamente a la vivencia que cada uno tiene, el tiempo, insisto, puede ser visto como algo que nos deja realmente perplejos. Pero más que todo, porque en la naturaleza del tiempo, si es que podemos expresarlo así y utilizar ese concepto, ¿verdad? En la naturaleza del tiempo hay algo enigmático, ¿verdad? Una enorme dificultad o una serie realmente de dificultades para llegar a saber y conocer qué sea el tiempo. Y eso creo yo que es lo que nos comunica en una sola palabra la historia del pensamiento, desde los griegos hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces ya de hecho notemos que las palabras que estamos empleando como que nos aseguran que sabemos qué es el tiempo, ¿verdad? Cuando empleamos la palabra naturaleza, ¿verdad? En la naturaleza del tiempo hay algo enigmático. Se supone aquí que nosotros estamos ya sabidos y enterados de qué es el tiempo, ¿verdad? Como para decir que hay algo de enigma ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que es esa pregunta la que nos estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Nos estamos interrogando por cuál sea la naturaleza, es decir, el ser mismo del tiempo. Y entonces, pues, creo que San Agustín sigue teniendo razón, ¿verdad? Parece como que lo sabemos, pero ya a la hora de las verdades está un poco difícil tratar de decir claramente qué es el tiempo. Entonces, también mencionemos algunos momentos en la historia de la filosofía respecto a este tema. Recordemos que Aristóteles llegó a dudar de la existencia del tiempo. Bueno, esto ya venía prácticamente desde el pensamiento de Platón, que consideraba que el tiempo, por estar sujeto al cambio, pertenecía al mundo del no ser, que es el mundo de las sensaciones, que es el mundo de la experiencia sensible, y por lo tanto, al no ser parte, digamos, del topos Uranus, donde todo es eterno y donde nada cambia, el tiempo prácticamente llegó a considerarse como algo inexistente, ¿verdad? Y Aristóteles precisamente heredó de su maestro Platón esa idea, ¿verdad? E incluso el argumento fundamental de Aristóteles para dudar de la existencia del tiempo es prácticamente el mismo argumento de Platón, ¿verdad? La misma razón esgrimida por Platón. Dice Aristóteles, dudo de la existencia del tiempo porque éste está integrado por no seres, ¿sí? Porque el pasado ya no es. El presente, pues, se está dejando de ser. Y el futuro, por supuesto, todavía no es. Entonces,
según Aristóteles, precisamente por estar integrado por no seres pasado, presente y futuro, él duda de su existencia. Y Agustín no se quedó atrás. Prácticamente vino a hacerle eco a la opinión de Aristóteles. Encontramos este parrafito en sus confesiones. ¿Cómo decimos que el presente existe si su razón de ser estriba en dejar de ser? No podemos, pues, decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Entonces, prácticamente Agustín viene también a repetir lo que se había venido sosteniendo desde Platón y por Aristóteles. La idea de que el tiempo prácticamente no existe porque tiene una tendencia a no ser. Ahora, en nuestro tiempo, las cosas se han complicado todavía más, ¿verdad? Porque con la división del conocimiento, que es muy parecida a la división del trabajo, o tal vez es parte de la división del trabajo, el tiempo ha venido a ser considerado de una manera muy, muy, muy particular por las disciplinas o ciencias que se han ido generando a lo largo del tiempo, ¿verdad? De tal manera que tenemos un tiempo geológico, ¿verdad? Tenemos un tiempo biológico, un tiempo físico, ¿verdad? Un tiempo histórico, un tiempo sociológico, psicológico, cosmológico, filosófico y teológico, solo para mencionar algunas disciplinas, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, que manejan los geólogos, bueno, tiene que ver con decenas, cientos, miles y hasta millones de años, pues. Nuestra vida es nada. El tiempo de nuestra vida es nada si lo comparamos con el tiempo geológico, pues, ¿verdad? Y por supuesto la biología también, ¿verdad? La biología nos habla, por ejemplo, de los relojes biológicos, ¿verdad? Los organismos parecen tener, digamos, ciclos, momentos, ¿verdad?, que son propios realmente de la vida biológicamente entendida, orgánicamente entendida, ¿verdad? Y la física pues ya nos ha habituado a considerar el tiempo como una dimensión más, ¿verdad? Como la cuarta dimensión que vendría a ser, entre comillas, digo yo, una propiedad del universo físico, ¿verdad? Y por supuesto también el tiempo que se maneja y cómo se maneja en el contexto de la historia. Si aquí estamos hablando fundamentalmente de acontecimientos humanos, estamos hablando de acciones que generaron cambios y transformaciones de alguna manera, no solo en la vida de los individuos que llevaron y ejecutaron, llevaron a cabo y ejecutaron aquellas acciones, sino cambios en su tiempo, en su época, en su entorno social, ¿verdad? Pero también tenemos un tiempo sociológicamente considerado, ¿no?
si lo que ocurre en el contexto de la vida en sociedad, pues tiene una duración, tiene efectos que podrían ser muy breves o que pudieran ser a mediano y largo plazo. Es decir, la vida en sociedad también está amarrada a la temporalidad, ¿verdad? Y por supuesto la psicología, ¿verdad? Manejando un tiempo eminentemente subjetivo, ¿verdad? Un tiempo interno, podríamos de algún modo decir, ¿verdad? Y claro, la cosmología también, ¿verdad? En cuanto que trata de responder las preguntas sobre el origen del universo y también sobre el fin que el universo pudiera tener. Bueno, el tiempo cosmológico es un tiempo también muy extenso, que a veces no logramos entenderlo y captarlo del todo, pues, ¿verdad? Y frente al cual, pues, el periodo de una vida también se queda demasiado corto y hasta parece no tener sentido, ¿verdad? Y ya no hablemos, digamos, de la filosofía, ¿verdad? Ya con los autores que hemos mencionado, ya tenemos realmente para divertirnos, ¿no? Y por supuesto, en el ámbito de la teología, también la cuestión del tiempo es sumamente importante, ¿verdad? Ahora, si queremos complicarnos verdaderamente la vida, solo tendríamos que tratar de hacer comparaciones, digamos, entre el tiempo geológico y el biológico, ¿verdad? O hacer comparaciones entre el tiempo sociológico y el tiempo de la física. Bueno, es solo para mencionar también algunos casos que podrían conducirnos, ¿verdad?, a vernos en un enredo verdaderamente importante, ¿no? ¿Verdad? Y la cuestión, digamos, aquí es que los presupuestos y los puntos de arranque son disímiles, ¿verdad? Y entonces el choque respecto al tema es absolutamente inevitable, ¿verdad? Sí, porque los presupuestos y los puntos de arranque del tiempo, desde el punto de vista de la física, ¿verdad?, pues no son los presupuestos y los puntos de partida del historiador, ¿verdad? Y entonces aquí tratar realmente de relacionar o de alguna manera comparar, digamos, el tiempo físico con el tiempo histórico, conduciría definitivamente a choques muy fuertes, ¿verdad? Es algo totalmente inevitable, dado que los puntos de partida para el tema en cada disciplina son rotundamente diferentes y completamente distintos, ¿verdad? Y quizás solo para traer un ejemplo aquí, vamos a mencionar el caso de la filosofía y la teología, ¿verdad? Eh, Cuando los filósofos se preguntan por qué es el tiempo, bueno, eh, el punto de donde parten es muy diferente al punto de partida que el teólogo tiene cuando se pregunta lo mismo. Y hay terribles diferencias y consecuencias aquí rotundamente irreconciliables, ¿verdad? Si se parte obviamente de Dios, digamos, como lo hace la teología, entonces la verdad es que todo parece estar ya resuelto, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, como lo vimos prácticamente en las últimas dos clases, cuando nos interrogábamos por lo esencial de la historia, perdón, de la filosofía de la historia, ¿verdad? Si realmente la historia del mundo, si la historia de la humanidad, si la historia como un único proceso tiene realmente un comienzo,
si es un proceso que se dirige, digamos, hacia cierta meta, si hay una teleología. Bueno, ya ahí vimos cómo podía haber una solución, podríamos decirlo así, ¿verdad? Porque partiendo de Dios, de la idea de Dios o de cualquier otro elemento que ocupe su lugar, ¿verdad? Sea la clase social, sea la materia, sea las leyes de la historia, lo que sea, cualquier otro elemento que venga a ocupar el puesto de Dios, entonces prácticamente lo ha resuelto todo desde el principio hasta el fin. Solo se trata sencillamente de seguir, digámoslo así, la línea que ha sido previamente fijada, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de mira, Carl Lowell tenía toda la razón, ¿verdad? De que la filosofía de la historia se ha hecho con lentes teológicos y empleando de algún modo una secularización de la terminología propia de la teología, ¿verdad? Entonces, partiendo de Dios, la teología parece de algún modo solucionar la cuestión del tiempo, ¿verdad? Empezando con que el tiempo no existía, sino que fue realmente generado, podríamos decir, a partir de la creación, ¿verdad? Es decir, por eso es que Dios no pertenece al tiempo. Dios es un ser eterno, absoluto, necesario, pero la creación, bueno, es la que dio origen realmente al tiempo, ¿verdad? Y como creación, pues tuvo un inicio y tendrá un final exactamente igual. Lo mismo ocurre con la idea del tiempo. Ya Heidegger, ante una sociedad de teólogos en Alemania en el año de 1924, pues lo decía de manera muy clara, y ahí tenemos la cita que encontramos en esta obra de Heidegger, el concepto del tiempo, ¿verdad? De las páginas 23 al 25, porque hemos extraído ahí algunos párrafos de esas páginas. Y Heidegger les dijo, si Dios fuera la eternidad, entonces la manera de considerar el tiempo inicialmente propuesta habría de mantenerse en un estado de perplejidad. Ahí está la palabrita, en un estado de perplejidad. Mientras no se conozca a Dios. ¿Sí? Y continúa diciendo, si nuestro acceso a Dios pasa por la fe, y si el entrar en el tema de la eternidad no es otra cosa que esa fe, en tal caso, la filosofía jamás tendrá acceso a la eternidad. Y, por consiguiente, en el plano metodológico, nunca podrá tomarla como una posible perspectiva para discutir la cuestión del tiempo. La filosofía nunca podrá disipar esa perplejidad. El filósofo no cree. Entonces, estamos aquí definitivamente ante dos perspectivas diferentes, partiendo de Dios, recurriendo a la fe, pues la teología resuelve a su manera la cuestión del tiempo. Pero la filosofía, en un análisis no necesariamente ateo, pero en el estricto uso, digamos, de la capacidad racional y argumentativa de los hombres, sin recurrir a dogmas, ¿verdad? Pues tiene prácticamente vedada la entrada a esa posibilidad, ¿verdad? Que, insisto, sigue siendo para mí hasta el día de hoy el problema central de la filosofía de la historia, ¿verdad?
si no se quiere realmente recurrir al lenguaje teológico secularizado, pues parece prácticamente imposible, ¿verdad?, escribir una historia de la humanidad que tenga algún sentido, ¿verdad?, algún significado, ¿verdad? Quizás es por esto que Nietzsche de algún modo cayó en la idea de la teoría del eterno retorno, ¿verdad? Entonces está claro realmente que ya entre la filosofía y la teología hay diferencias verdaderamente enormes en cuanto al tratamiento del tiempo. Pero podríamos incluso traer aquí a colación las diferencias entre el tiempo tratado desde el punto de vista científico y el tiempo tratado desde la perspectiva poética. Es decir, porque tanto el científico como el poeta hacen uso del concepto tiempo, pero lo que cada quien de ellos piensa acerca del tiempo es rotundamente diferente y rotundamente distinto. Empecemos con que, para poner el ejemplo, digamos, de la física como ciencia natural, bueno, tenemos que recordar aquí que el físico trabaja con un tiempo que es de carácter cuantitativo, ¿verdad? Es una idea del tiempo operativa, ¿verdad?, que le sirve realmente en el quehacer eh, explicativo de los fenómenos, y se trata de un tiempo también preciso, ¿verdad? No puede haber aquí lugar para los quizás, para los tal vez, para los esperemos, no. Es decir, se trata realmente de algo que tiene una enorme precisión, ¿verdad? Pero el poeta, por su parte, y hemos empleado la palabra juega, ¿verdad? Juega con un tiempo que es de carácter cualitativo, de carácter creativo, metafórico y definitivamente subjetivo, profundamente relacionado, digámoslo así, con las experiencias vitales del ser humano, ¿no? La poesía ha puesto realmente de relieve lo que a todos se nos ocurre en cualquier momento, ¿no? De que el tiempo parece transcurrir muy rápido o muy lento, dependiendo de la experiencia vital que estemos realmente viviendo, ¿no? Si se trata de la dicha, de la felicidad, de la algarabía, es una cosa. Pero si se trata del sufrimiento, del dolor y del abandono, pues se trata realmente de otra vivencia muy diferente. Aunque desde el punto de vista cuantitativo las horas sean las mismas, el tramo o los tramos que las agujas del reloj tienen que recorrer son exactamente los mismos. Sin embargo, la vivencia viene a ser totalmente distinta. Y por supuesto, ya este filósofo francés que hemos ya mencionado, no solo hoy, sino en los días pasados, Henri Bergson, ya se había encargado de señalar, sobre todo en su obra La evolución creadora, bueno, había señalado cómo se arruina la duración gracias a la tarea de la ciencia, gracias al trabajo científico. Bergson señalaba que realmente lo que el físico, el biólogo realmente hacen es algo así como algo imperdonable con el tiempo como duración.
porque lo que hacen es seccionarlo, cortarlo en pedazos y quedarse como anclados y atrapados en esos momentos para estudiarlos, profundizarlos, cuando la verdad es que la duración continúa. Esta no se detiene, esta no para ni se puede compartimentalizar tampoco. Es un todo, ¿verdad? Es un todo, como fluir, ¿verdad? Como un fluir permanente y constante, ¿verdad? Del que ya Heráclito nos hablaba cuando decía que nadie puede descender a bañarse a la misma agua de un río, ¿sí? Entonces, para Bersón, pues la tarea de la ciencia es algo que tiene consecuencias muy grandes sobre el tiempo entendido como duración, ¿verdad? Pero podríamos recordar aquí también a Norbert Elias, ¿verdad? Para quien el tiempo no es un dato subjetivo kantiano, una categoría a priori, tampoco es un dato objetivo, digamos, propio de la física newtoniana, sino que más bien se trata de un dato de carácter eminentemente social. Esto es una cuestión realmente muy interesante, ¿verdad? Según Elías, el tiempo no es algo que esté fijado genéticamente, ¿verdad? Aquí está de algún modo reaccionando en contra de la idea biológica de los llamados relojes biológicos, ¿verdad? No es algo fijado genéticamente, tampoco es una invención, digamos, del individuo particular en total aislamiento, pues, sino que es el tiempo más bien un instrumento de carácter simbólico de orientación, ¿no? De orientación. Imposible realmente de entender, de comprender, sin tener en cuenta eh, toda la herencia cultural que se transmite y se aprende de generación en generación. Es decir, para este autor, Norbert Elias, el tiempo es algo eminentemente social, ¿verdad? Y creo que nosotros, los chapines, lo entendemos muy bien, sobre todo frente a otras culturas, ¿verdad? Es decir, la llamada hora chapina, bueno, ya sabemos nosotros qué es realmente lo que significa, ¿verdad? Es decir, es parte definitivamente de nuestra herencia cultural, pues, ¿verdad? Con todo lo que eso realmente implica, ¿verdad? Con las críticas que se le hacen, en fin, etcétera, que no vamos a repetir aquí, pero si en este sentido la idea, digamos, del tiempo como realmente un instrumento que nos orienta, digamos, en el quehacer de todos los días en la sociedad en la cual vivimos, pues viene a resultar algo diferente, totalmente distinto, digamos, de el tiempo en la física, en la astronomía, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, para lograr entender qué es lo que en una sociedad determinada los individuos entienden por tiempo, pues según este autor hay que ponerle mucha atención, sobre todo a la educación, a los procesos educativos, ¿verdad? Que nos transmiten ideas, convicciones, valores de generación en generación, ¿verdad? Ahora, ya en la misma filosofía, si no ha sido suficientemente complicado lo que hemos dicho hasta este momento, pues vamos a insistir que en la misma filosofía, esta cuestión es ya tremendamente complicada, tremendamente compleja, porque las dimensiones realmente de la cuestión del tiempo son variadas, ¿verdad? Aquí solo mencionamos algunas, ¿verdad?
decir, el tiempo filosóficamente tiene una dimensión metafísica, tiene una dimensión epistemológica, una dimensión antropológica y, por supuesto, una dimensión existencial, solo para traer a colación algunas, ¿verdad? Que no las hemos mencionado todas, pues, ¿verdad? Entonces, es metafísica porque, como decíamos hace ya algunos minutos, no estamos abordando, digamos, un tema relacionado con algo material, no estamos hablando de un objeto, digamos. Sí, el tiempo parece ser otra cosa, ¿verdad? Pero también hay una dimensión epistemológica, porque definitivamente el tiempo afecta nuestras percepciones, las sensaciones que tenemos, en fin, la experiencia sensorial en términos generales, y nuestro conocimiento del mundo, ¿verdad? Es decir, el tiempo aquí juega un papel sumamente importante, ¿verdad? Pero también hay una dimensión antropológica, ¿verdad? Que tiene que ver con los seres humanos, ¿verdad? Seres humanos que a lo largo del tiempo pues han percibido, entendido el tiempo de diferentes maneras, de diferentes modos, ¿verdad? Y que definitivamente es algo que está relacionado con el concepto de hombre, porque es de dudar que los animales tengan realmente conciencia de eso que nosotros llamamos tiempo, ¿verdad? Para empezar, como lo señala Hannah Arendt, pues no tienen ninguna noción del nacimiento y tampoco de la muerte, ¿verdad? Que ya habla de dos momentos en el tiempo de la vida de cada quien sumamente importantes, ¿no? Sí, los animales parecen no tener ese tipo de conciencia. Y por supuesto, también hay una dimensión existencial, ¿verdad? Que tiene que ver con no solo el hombre como existente, sino con todo lo que experimentamos a lo largo de la vida personal. Y entonces vemos así, pues, que ya en el mismo campo de la filosofía las cosas son bastante complicadas. Uno de los asuntos, por ejemplo, importantes en el desarrollo del pensamiento filosófico occidental es el haber sido tratado el tema del tiempo desde la perspectiva de la muerte, ¿verdad? Es decir, creo que los mismos orígenes de la filosofía están estrechamente relacionadas con el tema realmente de la muerte, ¿verdad? A veces no sabemos si hablar de la muerte o de el morir, ¿verdad? Porque la muerte podría realmente conducirnos a pensar que se trata de un ser, ¿verdad? Se trata de un ser, cuando realmente no es así, ¿verdad? Pero bueno, entendiendo que por la muerte hacemos referencia a el morir, ¿verdad? Esa última experiencia del ser vivo, particularmente los seres humanos, que consiste en la desaparición física. Pues bueno, desde esa perspectiva ha sido tratado desde hace mucho tiempo el tema del tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y volvemos a recordar aquí esa obra, El concepto del tiempo de Martin Heidegger, él mismo se dio cuenta de que el tiempo también tiene un horizonte, ¿verdad? Tiene un límite natural que es precisamente la muerte, ¿verdad? De ahí su definición del Dasein como el ser para la muerte. Entonces hay realmente un auténtico límite, podríamos decir. Hay un final desde el cual debe y se ha tratado, digamos, el tema del tiempo. Entonces,
si la muerte o el morir definitivamente es el final del tiempo, al menos para cada quien, para el muerto, en este caso, de manera muy clara. Pues entonces, de ese modo, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro futuro, al igual que todas nuestras ilusiones y nuestros planes, deseos y esperanzas, tanto como nuestro pasado también, con sus aciertos y equivocaciones, con sus acciones inteligentes y metidas de pata, y por supuesto nuestra memoria, en fin, nuestra vida entera, realmente tienen una fecha de caducidad que impone la muerte misma. Entonces, el tiempo, insisto, ha sido considerado desde la antigüedad hasta la época actual por muchos filósofos desde la perspectiva del morir. Bueno, encaminándonos al final de esta exposición, solo recordamos que también las actitudes al respecto han sido muy diferentes, ¿verdad? Platón, por ejemplo, pensaba mucho en la muerte, pensaba realmente que la filosofía no era una cosa, sino la mejor preparación que se podía tener para abandonar este mundo y penetrar en el mundo de las esencias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido era algo deseable, era algo esperanzador, para decirlo de algún modo, ¿verdad? Por ello es que no dudó ni un momento en beber la cicuta, porque era prácticamente lo que había estado esperando a lo largo de toda su vida, preparándose para ese momento, para esa partida del mundo y su ingreso al mundo de las ideas. Unamuno, don Miguel de Unamuno, no quería morir, estaba espantado realmente ante la terrible realidad del morir. Quería vivir hasta cierto punto para siempre, ¿verdad? Otros, por supuesto, aseguran que la muerte no es el problema, sino el haber nacido, ¿verdad? No hubieran querido nacer, ¿verdad? Sino permanecer como una mera posibilidad. En ese sentido, pues para estos el problema no está al final, sino está al principio, ¿verdad? El haber advenido a este mundo, eso realmente constituye el grave problema ante la realidad espantosa, digamos, de la muerte o del morir. Es como quien dice, si ese va a ser realmente el final, mejor no haber empezado, mejor no haber dado los primeros pasos, digamos, en este mundo, sino mejor hubiera sido no haber nacido. Entonces, podríamos decir que con estas actitudes frente a la muerte, lo que se quiere realmente señalar es que la cuestión del límite temporal, pues afecta profundamente el sentido de la vida, ¿verdad? Si de hecho el hombre es el único ser que sabe que va a morir, ¿verdad? Y eso definitivamente, saber que hay un límite, digamos, a nuestra vida, pues le provee, querramos o no, sentido a la vida de cada quien, ¿verdad? Entonces, no importa realmente cuál sea la actitud frente a ese límite temporal, frente a esa caducidad impuesta por la mortalidad, no importa. De todos modos, se afecta de manera muy particular el sentido que se tiene de la vida y del vivir. Bueno, quisiera terminar aquí recomendando una obra de el autor Paul Ricoeur. La primera no es O, es I, ¿verdad? Vamos a arreglarlo de una vez porque eso no se puede quedar así. Vamos a ver. Ok. Bueno, ahí estamos. Como dije, esta recomendación, digamos, para ampliar un poco las ideas que hemos
compartido el día de hoy es la de Paul Ricoeur. La obra se titula El tiempo y las filosofías, publicada por Ediciones Sígueme en el año 1979. Ignoro realmente si esta obra está en línea, pero habría que buscarla. Aquí Paul Ricoeur, como el título mismo lo dice, aborda la cuestión del tiempo mucho más allá del pensamiento occidental, ¿verdad? Porque abarca también el pensamiento oriental, que también tiene mucho que decir sobre el tema del tiempo, de la temporalidad de la vida, en fin, tiene bastante que decir, digamos, el pensamiento oriental. Entonces, en ese sentido, la obra de Ricoeur resulta ser bastante rica, muy aleccionadora también para continuar profundizando, ampliando un poco más este asunto que tan importante ha resultado en el tema de la historia y de la filosofía de la historia.